En la introducción al mensaje de la semana pasada, la centralidad de la cruz, hice varias afirmaciones en la introducción. Una de esas afirmaciones es que la fuente y esperanza de todo lo que verdaderamente nosotros necesitamos en la vida se encuentra en la cruz de Cristo. Que la esperanza suya y la esperanza mía se encuentra en la tortuosa, humillante y cruenta muerte del Hijo de Dios en una cruz hace más de 2000 años atrás. Que por eso era mi oración y mi meta con estos mensajes, que cada uno de nosotros entienda la relevancia, la importancia y la centralidad de la cruz de tal manera que nos mueva a nosotros a confiar y depender cada vez más en el Señor Jesucristo, en su sacrificio en la cruz del Calvario como la única fuente, certeza y garantía de esperanza, no solamente para nuestra salvación, sino para nuestro andar diario por la vida. Nunca podemos perder de vista la cruz de Cristo. Por eso les decía que cuando hablamos de la cruz, no estamos hablando de otra cosa que no sea lo que la cruz representa, el mensaje de la cruz, lo que Pablo llama en 1 Corintios la palabra de la cruz. Le dice en el verso 18 del capítulo 1, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así que la semana pasada vimos la centralidad de la cruz en el hecho de que ella, en primer lugar, y lo tiene completo en sus notas, fue lo que hablé la semana pasada, ella proclama el inquebrantable amor de Dios por mí. La cruz es el centro de la vida cristiana porque ella simboliza, ella representa el eterno amor de Dios por usted y por mí. Y vimos cómo el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, provoca dos respuestas. Para unos es un absurdo, es locura, pero para otros es causa de reverente asombro porque es el poder y la sabiduría de Dios. La palabra de la cruz es la potente proclamación de que Dios te da la seguridad, la garantía de su amor perfecto y de su cuidado para tu vida cada día de tu vida y de mí. Así que hoy quiero invitarles a que veamos algo más en este tema de la centralidad de la cruz. Vivimos en la era digital, por donde quiera, estamos rodeados y bajo la influencia del mundo digital. Cada vez más los dispositivos como los teléfonos inteligentes son más sofisticados y realizan un enorme número de operaciones. De hecho, muchas veces salimos de casa y se nos quedó el celular en casa y reaccionamos como que se nos quedó la vida en la casa. Yo sé que soy el único. No. Ya el teléfono no es un dispositivo para comunicarse. En el teléfono tenemos acceso a nuestras cuentas bancarias. Hacemos todo tipo de operaciones financieras, incluyendo la bolsa de valores por el teléfono. Vemos el estado del tiempo. Si necesitamos dirección, tenemos el GPS. Si queremos no solamente hablar, pero ver la persona con la que estamos hablando, tenemos videollamadas, tenemos juegos, leemos libros, videos, vemos redes, vamos a las redes sociales, nos comunicamos. Como dice el dicho en inglés, there is an app for everything, ¿verdad? Hay una aplicación para cada cosa. Nuestra vida no es solamente impactada por la tecnología, sino es moldeada por la tecnología. Sin embargo, la mayoría de las personas solamente usamos un porcentaje mínimo de lo que esos aparatos pueden hacer. Yo uso celulares desde que eran del tamaño de la bocina esta del speaker. ¿Recuerdan aquellos celulares? ¿No? Que tú tenías que cargarlo entre dos, pero era un celular y era cool, ¿no? Bueno, una exageración. Yo tengo celulares desde que eran probablemente el tamaño de un ladrillo, para ser más exacto. Sin embargo, hace unos días, la semana pasada, el hermano Jaime
me introdujo a un feature, a una capacidad, algo que hace el teléfono, que yo que he tenido celular por tantos años no lo sabía, ¿no? Así que solamente quiero mostrarle con esto cuán poco conocemos y cuán poco la mayoría de nosotros explotamos, usamos todo lo que la tecnología provee. Ahora piensen en eso. Porque el teléfono puede tener toda la capacidad que pueda tener. Puede hacer todas las cosas que usted se imagina y más, pero si está apagado no lo puede usar. O puede tener toda la tecnología y todas las aplicaciones, pero si no están activadas esas aplicaciones, de nada sirve. Ahora, ¿qué persigo por medio de esta ilustración? Lo que quiero que se dé cuenta de algo. Y es que así como la tecnología ignorada es un desperdicio, la tecnología que no se usa es un desperdicio, cuando la cruz de Cristo deja de ser el centro de nuestras vidas, estamos ignorando y estamos dejando de usar aquello que tiene el poder y la capacidad, que tiene el potencial de impactar, de moldear y de ejercer la más poderosa influencia en nuestras vidas. De esto se trata la centralidad de la cruz. Y esto es lo primero que quiero que vea esta mañana. Vaya en su Biblia, Gálatas capítulo 6, verso 11. Verso 14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora fíjese la importancia de lo que Pablo está tocando acá. Esta es la última parte de la carta a los Gálatas. Y la importancia de esto la vemos en el verso 11, donde dice, leo en la Nueva Traducción Viviente: fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. En otras palabras, esto es tan importante que lo voy a escribir yo mismo. No lo voy a dictar para que mi ayudante lo escriba. Lo voy a escribir con mi propio puño, mi propia letra. Esto es así de importante. Y más allá de las razones por las que Pablo no escribía o por las que decidió escribir acá con letras grandes, aquí lo que está haciendo es que le está dando un toque personal a la carta, pero sobre todo está enfatizando la importancia de lo que va a decir. ¿Y de qué habla? Habla de la cruz, la relevancia de la cruz. Y lo que dice en el verso 14 nos lleva a un punto clave. La cruz es central en la vida cristiana. En sus notas número 2, porque provee el poder necesario para vencer la tentación y la naturaleza pecaminosa. Usted y yo, si no lo sabía, se lo voy a decir, tenemos un enemigo bien cercano a nosotros que vencer. Nosotros mismos. De eso nos hablaba la maestra de la escuela dominical esta mañana. Tenemos un enemigo que vencer, que es nuestra propia carne. Diariamente necesitamos confrontar nuestra propia carne. Por eso reitero la idea del principio. La cruz no es solamente necesaria para la salvación, es necesaria para nuestro andar por la vida. Hay dos declaraciones del apóstol Pablo entre los cristianos que conocemos muy bien. Una tiene que ver con el poder del Evangelio, Romanos 1:16, para salvación. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero otra declaración tiene que ver no solamente con el poder del Evangelio para salvación, sino con el poder de la cruz para los creyentes, para los cristianos. Y es este verso que leíamos al principio: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, a los creyentes, es poder de Dios. Note aquí que dice que la palabra de la cruz es poder a los que se salvan, es decir, a nosotros. Porque Pablo está escribiendo a una iglesia que ha perdido el enfoque. Dijimos esto en la introducción la semana pasada. Una iglesia que cree en los dones espirituales, que enfatiza los dones espirituales. Cualquiera diría, pero qué espiritual esa iglesia, que tienen profecía, revelación, hablan en lenguas extrañas. Pero aún así, hay conflictos entre ellos, hay división entre ellos, hay serios problemas entre ellos. Tienen todos los dones,
pero tienen grandes problemas, especialmente en lo que tiene que ver con la autoridad, en lo que tiene que ver con relaciones interpersonales. ¿Sabe qué dice Pablo? Que es una iglesia carnal. Y cuando digo carnal, no estoy diciéndolo como los mexicanos carnal, ¿no? Una iglesia que tiene viva y activa la aplicación de la naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿cómo es posible que una iglesia goce de la presencia y la manifestación de tan elevados dones y al mismo tiempo sea tan carnal? ¿Sabe cómo es posible? La cruz ha dejado de ser central. Escuche, iglesia, porque es posible que nosotros mismos tengamos dones, tengamos liderazgo, hagamos programas, dirijamos ministerios. Es posible que seamos muy productivos, muy activos, muy dinámicos, muy serviciales, que cantemos, adoremos, aplaudamos, llenemos a bancos de comida. Es posible en sus necesidades servir a la comunidad y aún así tener serios problemas entre nosotros. Y aún así nosotros permitir que la carne se manifieste en medio nuestro y hayan pleitos, y hayan contiendas y dificultades en las relaciones. Es posible que tengamos todos los dones y todas las manifestaciones del Espíritu, que estemos involucrados, organizando programas, dirigiendo ministerios, que podamos ayudar a los necesitados, que podamos irnos a las misiones, hacer mil y otra cosa, y al mismo tiempo hacerlo en la carne. Es posible que pastoreemos, que prediquemos, que enseñemos, que seamos misioneros, y al mismo tiempo ser carnales. O nosotros no decimos malas palabras, o nosotros no tomamos alcohol, no hacemos esas cosas que hacen otros carnales, pocos espirituales. Pero no sé llevarme con mi hermano, no sé perdonar, no sabemos relacionarnos entre nosotros. Soy grosero cuando le hablo a otra persona, hago acepción de personas, sí, no lo quiero ni ver, pero no decimos malas palabras. No tomamos alcohol. Aunque algunos de ustedes dejen de estar poniendo cosas en Facebook que yo la veo. Eso no terminó. El pastor Eden Reyes, en su entrenamiento de pastor, una conferencia que fue hace muchísimos años, era mucho más joven, decía: stick to your notes. Quédate en las notas. No te vayas de ahí. Puede ser que no hagamos ninguna de esas cosas, pero no amamos como Dios nos llama a amar. Y no perdonamos como Dios quiere que perdonemos. Permítame darle el diagnóstico del cristiano que vive así. Es carnal. Porque ha perdido de vista, ha desplazado de su vida la centralidad de la cruz de Cristo. Y entonces nos preguntamos: ¿por qué no crezco? ¿Por qué mientras otros viven victoriosamente y escucho los testimonios, yo no me encuentro en tal posición de victoria? Te digo por qué. Nuevamente, la cruz ha dejado de ser central en tu vida. Has considerado todas las demás cosas, incluso actividades espirituales religiosas, entre comillas. Y sin la cruz presente diariamente en tu vida, no vas a poder vencer. Necesitas volver a la cruz, porque es la obra de la cruz, la experiencia de la cruz, la que pone todas las cosas a nivel. Porque la obra de la cruz hace posible que nosotros tengamos comunión con Dios, ¿cierto? Nos recuerda un palo vertical, que algo se solucionó entre Dios y yo, pero también uno horizontal. Hablábamos con unos hermanos, la hermana Oscar y Irma, la semana pasada, esta semana que tenemos, que me recuerda que Dios no solamente vino a restaurar mi comunión con Él, vino a restaurar la forma en que yo me relaciono con los demás. Necesitamos la experiencia de la cruz cada día, no solamente una vez para salvarnos, sino para vivir cada día como el cristiano debe vivir. Yo recuerdo que cuando era muchacho no era muy bueno en la pelota, en béisbol y en otras cosas, pero especialmente en la pelota, en el béisbol. Pero mis hermanos eran más malos que yo, los dos. Eso sí, eso me consolaba, ¿no? Pero mi papá
se las ingeniaba para que nosotros siempre tuviéramos los equipos que se necesitan. Y una cosa que siempre mi papá conseguía era, nosotros le decíamos en Cuba, las pelotas de poli. ¿Recuerdan los cubanos las pelotas de poli? No todo el mundo, al menos en mi tiempo, tenía una pelota de poli. Y los fines de semana y en las tardes los muchachos nos íbamos a un terreno del barrio a jugar a la pelota. Y como en todo barrio siempre había algunos muchachos que eran muy buenos, súper buenísimos en el béisbol, y ellos inmediatamente eran los líderes, eran los capitanes. Y como capitanes de su equipo ellos escogían quién iba a formar parte de su equipo. Qué experiencia aquella cuando escogían y uno ni esperaba. Dejaban para lo último, ¿no? Yo recuerdo nombres incluso, Boris, César y Ernesto, eran 3 hermanos. Julio Almenares también, eran los que más se destacaban. Ellos eran siempre los capitanes. A veces algunos muchachos se quedaban de inocentes espectadores porque no los escogían. Se completaban los equipos y nadie los seleccionaba. Yo no era bueno, pero siempre me escogían. No porque era bueno, sino porque yo tenía la pelota. Gracias, Wilmer. Wilmer era malísimo también. Y el punto es sencillo. No me cojan, y aparte, no me cojan a lo último. Escójame importancia, relevancia. No me cogen, no hay pelota. No hay pelota, no hay juego. Yo tenía lo más importante, un bate se conseguía fácil, un palo de coba era un bate, ¿cierto? Cualquier cosa. Pero la pelota era central. No se podía jugar pelota sin una pelota. La pelota determinaba todo. La pelota era la que hacía posible el juego. Era la que guiaba las dinámicas y el desarrollo del juego. Era por la pelota que alguien se punchaba o que alguien metía un jonrón o un hit. Era por la pelota que un equipo ganaba y otro equipo perdía. Porque en el barrio mío no había tal cosa como empate, ni 9 innings. Jugábamos hasta que uno ganaba. La razón del juego, el desarrollo del juego, el dinamismo del juego, la existencia del juego era porque había una pelota. Y Boris era bueno, y César, y Ernesto, y Julio eran buenos, y otros eran mejores que yo, pero yo tenía la pelota. Yo tenía lo más importante. Ahora no quiero que esta ilustración tan sencilla de una pelota nos lleve a creer que la cruz es tan sencillo como una pelota de poli. Pero la ilustración sirve para que entendamos, bendito sea Dios, que así como para ese deporte es necesaria la pelota es central, la cruz de Cristo es lo más importante en el juego de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. La cruz es central a la vida cristiana. La cruz no es un símbolo vacío, y nuevamente hablo de lo que la cruz representa. De hecho, le invito, si no pudo estar esta mañana, comenzamos una serie de estudios en la escuela dominical muy enriquecedoras en el tema de la cruz, de la muerte de Cristo y el propósito y la persona del Señor Jesucristo. Estudio diferente, no estamos usando el material que usamos cada uno. El mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, debe ser central y estar central. Es lo más importante en el cristianismo, porque sin cruz no hay perdón. Sin cruz no hay libertad, sin cruz no hay poder. Y en este mes que se celebra la Semana Santa se enfatiza mucho la cruz. El mundo es expuesto al mensaje de la cruz, a la crueldad de la cruz. Pero ¿qué pasa después del día de la resurrección? Se vuelve a lo mismo. Se vuelve a lo mismo. La cruz deja de ser, los alrededores no hay diferencia entre los cristianos, pasa igual. Semana Santa, la cruz, el sufrimiento. Oscar nos decía esta mañana en la clase, tan cruenta, tan real, la muerte de Cristo, y que la gente lo tome y lo desprecie. No es otro, no deja de ser más que un evento una vez al año. Comenzamos a vivir como mis amigos del barrio hubieran jugado el béisbol si no me seleccionaban. No hubieran podido jugar el juego. Piensen en eso.
jugar al béisbol tiene todo. Tiene guantes, tiene bate, tiene base, tiene campo, tiene jugadores, tiene equipo, tiene pizarra para anotar las carreras. En la pizarra de nosotros era en la tierra, un fanguito ahí para escribir. No tiene perdón. Me pregunto cuántas veces estamos nosotros en el campeonato de la vida, haciendo 1000 cosas, corriendo la carrera, pero relegando lo más importante, la cruz de Cristo y la experiencia de la cruz. La cruz es central. Número 2 dice, porque provee el poder necesario para vencer la tentación y la naturaleza carnal. Número 3, la cruz es central, porque ella hace separación entre lo profano y lo santo. También estuvimos citando la epístola a los Gálatas. La iglesia en Galacia también había perdido el enfoque. Esta era más bien una iglesia confundida y contaminada, una iglesia que había comenzado bien pero que se había desenfocado. Falsos maestros se habían infiltrado y que habían convencido de que ellos necesitaban algo más que la cruz para ser verdaderos cristianos, para vivir la verdadera vida cristiana, que ellos necesitaban obras, que necesitaban ciertas prácticas religiosas, especialmente cosas de la ley mosaica. Y Pablo sabe cómo le dice a ellos: insensatos, Gálatas insensatos. Ustedes están negando la supremacía, la centralidad y el poder de la cruz de Cristo. Por un lado estaban la iglesia en Corinto. Y los corintios estaban dando prioridad a los dones, pero vivían en pleito entre ellos y divisiones y conflictos. Los Gálatas ahora reconocen la importancia de la cruz, pero le están añadiendo algo a la cruz. Y lo que le están añadiendo es como, pues, la cruz sí cumplió su objetivo, pero no es perfecto todo esto hasta que yo no haga estas otras cosas. Y las ponen como más centrales, como más importantes. Ambos son grupos cristianos con síntomas diferentes, pero tienen una misma enfermedad. Han quitado la cruz del centro de su vida. Eso es lo que ha pasado. Y viene Pablo, para quien la cruz era lo que moldeaba su vida, definía su vida, aquello en lo que su vida se centraba. Y dice, unos se jactan en los dones, Corintios, otros se jactan de guardar reglas y de obras. Y en cuanto a mí, dice el apóstol Pablo, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Dice, Nueva Traducción Viviente, porque debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Ahora, ¿qué significa esto? Dos cosas. Primero, la cruz crucifica el mundo a los creyentes, hace separación, separa al creyente. El mundo tiene todo tipo de atracciones que, valga la redundancia, son atractivas a los hombres, que los hombres codician. Cosas tales como el estatus, la posición, el poder, la aceptación, el reconocimiento, el dinero, el placer, el honor, las posesiones. Y la lista podría ser interminable, incluir todos los atractivos que existan. Pero no solamente los atractivos, sino también las costumbres y las maneras del mundo, la forma en que el mundo opera, las normas del mundo, la forma incluso de relacionarse. Pablo dice, entre esas cosas del mundo y yo, hay algo que se impone, hay algo que hace una diferencia, hay algo que sitúa a uno de un lado y a otro del otro, y ese algo es la cruz de Cristo, que es central en mi vida. Por eso el creyente tiene que saber eso para no volver al otro lado, a las formas del mundo. Cristo murió para que el creyente sea libre de las ataduras del mundo, de las cadenas del mundo, de las atracciones del mundo, de las formas del mundo, de las vías del mundo, de las maneras del mundo. Y por eso el creyente necesita mantener la cruz como central. Porque por medio de ella es que recibe el poder para vencer el mundo con todas sus atracciones, para vencer diariamente la carne, para entender lo que es santo y lo que es profano. Pero lejos esté de mí gloriarme, Gálatas 6:14, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Primero el creyente
El mundo es crucificado al creyente, pero luego dice que el creyente es crucificado al mundo. Y cuando el creyente es crucificado al mundo, lo que está diciendo es que para el mundo, el creyente está muerto. Primero, el mundo está muerto para el creyente. Pero segundo, yo estoy muerto para el mundo. Por lo tanto, ya el creyente no tiene atractivo alguno para el mundo. Y algunos de ustedes que tuvieron en su vida experiencia de amigos y de muchas cosas que usted hacía antes de la cruz en su vida, los amigos dicen, ya no tienen ni los mismos amigos, ¿no? Permítame decirle que esto es exactamente lo que estamos viendo en el mundo en relación al cristianismo, lo que estamos viendo en este país en relación al cristianismo. El verdadero creyente, el creyente maduro, el que tiene inteligencia y discernimiento espiritual, sabe que eso está pasando en América. Todas esas doctrinas de demonios que se han levantado, todas esas filosofías huecas y malvadas, todas esas cosas que usan términos bonitos para disfrazar lo profano, lo blasfemo y diabólico. Llámele ideología de género, llámele critical race theory, llámele socialismo, llámele inclusión. Todas esas cosas son la evidencia de que para el mundo y el maligno detrás de esas cosas, lo que está diciendo es no le gusta lo que ven en los cristianos. Usted y yo necesitamos tener presente que la palabra de la cruz no nos da opción a nosotros en cuanto a hablar. ¿Qué hablar? Ronald Reagan, para mí y para muchos, el más grande presidente de esta era. Si su opinión es diferente, esa es su opinión. Pero para mí, lo es. ¿Sabe por qué? Porque fue un cristiano. Reagan se convirtió al Señor a los 13 años de edad y fue bautizado. Cristiano. A quien Dios usó en la esfera política a nivel nacional y a nivel internacional. Reagan se lanzó en una cruzada mundial contra el comunismo. Y en uno de sus discursos de campaña, él dijo que como cristianos, las escrituras nos ordenan resistir y atacar el mal donde quiera que aceche. Luego de una sesión en el Parlamento irlandés el 4 de junio de 1984, dijo que él creía que la lucha entre la libertad y el totalitarismo hoy no era en última instancia una prueba de armas o misiles, sino una prueba de fe y espíritu. Y él dijo, es una lucha espiritual. Y estoy seguro que si hoy viviera este hombre, no solamente estaría horrorizado con las doctrinas de demonios que imperan en nuestra sociedad y el mundo hoy, sino que con la misma energía que combatió el comunismo hasta ver los muros de Berlín caer y el comunismo desaparecer, estuviera enfrascado combatiendo y atacando el mal. Iglesia, no hay parte de la palabra de Dios que diga que nosotros tenemos que aceptar y que no podemos hablar de las verdades, de lo que hace la diferencia y separación entre lo profano y lo santo, la cruz del Señor Jesucristo. Pero le digo algo más, al mundo no le importa que existan religiones, no le importa. De hecho, el mundo está lleno de sistemas religiosos. El mundo tolera las religiones y en muchos casos abraza las religiones, pero lo que no tolera es la palabra de la cruz, la persona de Jesús. En el momento en que tú o yo usamos el nombre de Jesús, entonces ya como que eres demasiado específico. Mientras no menciones a Jesús, puedes hablar hasta de Dios de manera genérica, términos generales, pero cuando tú dices Jesús, ahí se altera. Ahí trazan la línea. Yo le digo, iglesia, permita Dios que como iglesia permanezcamos nosotros centrados en la cruz, predicando la palabra de la cruz y levantando al Cristo de la cruz, de tal manera que no solo el mundo esté crucificado para nosotros, sino que nosotros estemos claramente crucificados, separados del mundo. Ahora permítame darle un consejo. Quizás no para ustedes acá, pero para alguien que puede ver esto después. Si usted está en una iglesia que es aplaudida por el mundo porque sigue la agenda del mundo,
porque le da la bienvenida a lo que el mundo da la bienvenida, porque acepta lo que el mundo aprueba aunque la Biblia lo condena, porque se rige por las normas del mundo. Si usted está en una iglesia que no está crucificada para el mundo, lo más seguro es que usted está en una sinagoga de Satanás y no en una iglesia. Huya de ahí, salga de ahí. Ahora déjeme hacer una declaración acá. Estamos llamados a vivir en el mundo. Estamos llamados a amar a las personas, estamos llamados, Franco, a servir a la comunidad, pero no servir por servir, ni alimentar por alimentar. De nada sirve todo esfuerzo si le llenamos la barriga, pero se van bien gorditos al infierno. Se necesita la palabra de la cruz, la palabra de la cruz, porque no estamos autorizados a sacrificar ni el mensaje, ni la santidad en el altar profano de la aceptación. Eso quiere decir que estamos crucificados al mundo. El mundo no me interesa y yo no soy de interés para el mundo. ¿Por qué? Número 4. Porque gracias a la cruz soy una nueva criatura. Y si soy nuevo, tengo que ser diferente. Tiene que notarse esa separación. La cruz es central porque provee el poder necesario para vencer la tentación y la naturaleza pecaminosa, carnal. La cruz es central porque ella hace separación entre lo profano y lo santo. La cruz es central porque gracias a la cruz, y cuando hablo de la cruz, enfatizo el evento de la cruz, la persona de la cruz, soy una nueva criatura por el mensaje de la cruz. Soy una nueva criatura. En otras palabras, la cruz crea un hombre nuevo. Nada hace a una persona aceptable a Dios excepto el propio Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Ninguna religión, ninguna ley, ningún ritual, nada sirve excepto Jesucristo. Por lo que si alguien desea vivir con Dios, tener una relación con Dios, tiene que creer en Jesucristo y acercarse a Dios solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando digo nada fuera de Cristo, estoy incluyendo las cosas que nos hemos inventado nosotros mismos también. Estoy hablando de la fórmula que nos hemos ideado. Estoy hablando de algo tan común como la famosa invitación a repite conmigo. Hoy hablábamos de eso en clase. Porque, déjeme decirle, no se trata de repetir una oración como quien repite una fórmula mágica. Lo que hace a una persona acepto ante Dios no es repite conmigo. De hecho, si usted explora el Nuevo Testamento, no va a encontrar una ocasión en la que alguien invitó a otra persona a repetir conmigo. No está en la Escritura. Lo que va a encontrar una y otra vez, ¿sabe lo que es? Es lo que la iglesia tiene que enfatizar, enseñar y predicar, es arrepentimiento genuino. Eso es lo que hay que predicar. Arrepentimiento, contrición de espíritu, quebrantamiento, porque repetir unas palabras no salva a nadie. Hay mucha gente que un día repitió algo y piensa que es cristiano y no lo es, porque no se trata de repetir. Y la evidencia está en eso, que muchos que un día repitieron una oración, hoy viven como cualquier cosa, menos una nueva criatura. Ahora, eso no quiere decir que no vamos a presentar a las personas la oportunidad de invocar a Cristo. Lo que quiere decir es que nos tenemos que asegurar que lo hacen porque están arrepentidos de sus pecados y reconocen la necesidad que tienen de Cristo, como aquel ladrón en la cruz. El punto es, cuando una persona es sincera en lo que cree, en su profesión de fe, cuando se arrepiente de sus pecados, Dios le da a esa persona, pone en esa persona su espíritu. Dios hace una obra regeneradora, santificadora en ese individuo. Dios pone su misma naturaleza pura, santa y divina en esa persona por medio de la presencia del Espíritu Santo. Y la persona nace de nuevo espiritualmente y se convierte en lo que la Biblia dice es una nueva criatura. ¿Sabe qué hace eso? La obra de la cruz. Es cuando Pablo le escribe a la iglesia en Roma y dice en Romanos 6:6, sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La cruz crea un nuevo hombre. Y si arrepentido de tus pecados tú has invocado a Cristo, te has entregado a Cristo, has nacido de nuevo, la Biblia dice que eres una nueva criatura. Y si eres una nueva criatura, vive como una nueva criatura. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora eso tiene grandes implicaciones. Porque ahora lo que te define no es el sistema del mundo, las normas del mundo, las vías del mundo. Lo que te atrae no son las cosas del mundo. Tus metas no son las metas del mundo. Todo lo que tiene que ver con Cristo y su obra. Ahora permítame concluir con algo práctico. ¿Qué significa esto práctico también? Significa que lo que te define, lo que te guía, lo que dirige tu vida, mi vida, es la cruz de Cristo. Que la cruz es tu GPS. He estado viendo algunos documentales y películas de alpinismo. No se asuste, dice, ay, ahora sí se volvió loco el pastor. Ya no solamente quería hacer el Camino de Santiago, ahora se perdió en el pantano de Pancó, que hace un amigo que se perdió, ahora se va a hacer alpinista también. No, pero aprendiendo. Le cogí miedo, no voy a hacer alpinista. Pero está... De las cosas que he aprendido cuando estos alpinistas se preparan para escalar altos puntos del planeta, van con todo tipo de equipo, todo tipo de equipo. Por lo general se considera que es alrededor de los 2.400 metros, aproximadamente 12.000 pies de altura, donde muchas personas comienzan a experimentar síntomas de falta de oxígeno. Así que lo que planean pasar de esa altura, incluso aunque no vayan a pasar de esa altura, llevan sus equipos de oxígeno suplementarios para prevenir la insuficiencia de oxígeno, mejorar el rendimiento físico y garantizar que no se van a morir. Supervivencia. Ahora, ¿qué pasa si una persona comienza a subir y a escalar sin esos equipos, sin la protección, sin el oxígeno, y pasa de los 2.400, 3.000 pies, 4.000 metros, lo que sea, de pie? ¿Qué va a pasar? No va a sobrevivir, se va a morir. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano no fue diseñado para ese tipo de ambiente. El cuerpo humano no está diseñado para ese entorno extremo, para ese ambiente extremo, para condiciones extremas. Ahora quiero que piensen eso, porque de la misma manera, bendito sea el nombre de Dios, que el alpinista no va a sobrevivir sin sus equipos, tú y yo no vamos a vencer separados de la cruz de Cristo. Necesitamos la cruz de Cristo. Es nuestro rescate y oxígeno. Es nuestra fuerza y vitalidad. Es el poder de Dios para salvación, pero también para escalar en las montañas de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Por tanto, necesitamos la cruz diariamente. Ahí está tu victoria. Y eso en términos prácticos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tu forma, por tanto, de conducirte está dirigida, está normada, está moldeada por la cruz. Que tu identidad es la identidad que te da la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Por ejemplo, para los solteros. ¿Qué pensaba? ¿Que yo nada más hablo de matrimonio acá? Para los solteros quiere decir que la forma en la que tú vas a iniciar una relación, introducirte en una relación, conducirte en una relación, no es la forma del mundo ni la manera del mundo. Eso quiere decir la cruz como centro de tu vida. Para los que tienen negocios y empleados, quiere decir que tu forma de hacer negocios, conducir tus negocios, de tu forma de tratar a tus empleados, no es de la manera del mundo, sino es de la forma en que la centralidad de la cruz determina. Pero sí también para los que estamos casados, quiere decir que la forma de vivir como esposo y esposa no es determinada por el mundo, es determinada por la cruz de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, todo en nuestras vidas es afectado por la palabra de la cruz, por la experiencia de la cruz, todo incluyendo la forma en que nos relacionamos. Pastor, ¿cómo deben llevarse los cristianos entre ellos? Mira la cruz. Mira la cruz. Y si alguien hoy aquí me está escuchando a mí, o alguien va a ver este video, lo que sea,
y tú no estás llevándote bien con un hermano en Cristo, corre a la cruz. Corre a la cruz. Si estás haciendo sección de personas, corre a la cruz. Si estás conduciéndote en una relación con otra persona, tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa, y no lo estás haciendo de manera que honra a Dios y glorifica a Dios, corre a la cruz de Cristo, porque la cruz pone todo en su nivel. Bendito sea el nombre del Señor. Todo, la forma en que nos relacionamos, las decisiones que tomamos, las palabras que salen por nuestra boca, lo que entra por nuestros ojos, lo que ocupa nuestra mente. En otras palabras, porque soy un discípulo de Cristo, yo vivo conforme a la palabra de Dios. Yo vivo conforme a lo que Dios ha dictado, a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha declarado, y no a la agenda de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que importa ahora es que me identifico con Cristo y con la nueva vida. Esa vida que Dios me dio por medio de la obra de la cruz, y mi fe puesta en ese Señor y su obra. Segunda de Corintios 5:17, usted lo sabe. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Por eso para nosotros como creyentes, la victoria en nuestra vida diaria, en todo lo que hacemos, en las decisiones que tomamos, nuestras emociones, en nuestras finanzas, en todas las cosas, deben estar completamente alineadas a la persona de la cruz, centradas en la cruz. Por lo tanto, entonces necesitamos descansar en la obra de Jesús. La victoria en la vida cristiana está ligada a esa nueva creación, no a la carne. Es decir, y como permanecemos en esta dirección sin desviarnos de la cruz es tu equipo, es tu GPS, provee el poder necesario para vencer la tentación y la naturaleza pecaminosa. Es central porque ella hace separación entre lo profano y lo santo, porque gracias a la cruz soy una nueva criatura. Y esto solamente le voy a decir el punto, porque la vida centrada en la cruz experimenta lo que este mundo y el hombre carnal no puede experimentar. Póngalo abajo. Gracias. Gracias y misericordia. Gracias y misericordia. Pablo concluye su carta a los creyentes de Galacia con este pensamiento final, reflexionando quizás sobre el fruto de vivir una vida ligada a la cruz. ¿Cuántos dicen, oh, qué maravilloso si yo todos los días puedo vivir en la esfera de la gracia y la misericordia? La cruz, la experiencia de la cruz. Y a todos los que anden conforme a esta regla, dice Pablo en el verso 16, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Sabe por qué es posible que alguien experimente cualquier cosa menos paz? Porque no está operando según esta regla. La centralidad de la cruz, esa es la regla. La Nueva Traducción Viviente dice que la paz y la misericordia de Dios sea con todos los que viven según ese principio. ¿Cuál es el principio? La centralidad de la cruz. Pablo dice que si caminas según ese principio, si alineas tu forma de pensar, de moverte y de actuar en el principio de la centralidad de la cruz, entonces vas a experimentar los beneficios de Dios, gracia y misericordia. ¡Aleluya! ¿Quieres ponerte de pie esta tarde? Hemos terminado. Los que viven según el principio de la centralidad de la cruz van a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Viene la tormenta, mira la cruz, vas a recibir paz. Vienen las pruebas, mira la cruz. Mírate a ti, a los pies de la cruz, vas a recibir paz. Pero no solamente eso, vas a experimentar también la misericordia de Dios en tu vida. El Espíritu de Dios va a impactar tu vida de tal manera, cuando la cruz es central, que vas a empezar a pensar diferente, a sentir diferente, a actuar diferente, a vivir diferente.
y vivimos según el principio de la centralidad de la cruz, vamos a ser fortalecidos y equipados para escalar cualquier montaña que aparezca en el camino de la cruz. Y vamos a salir victoriosos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por la palabra de la cruz. Gracias por el mensaje de la cruz. Gracias por la obra de la cruz. Gracias por la persona de la cruz. Gracias por Jesús. Señor, perdónanos por las veces en que hemos ignorado, hemos desplazado en nuestras vidas la centralidad de la cruz. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús, cuando como hijos tuyos, aún siendo hijos tuyos, aún teniendo dones, aún sirviéndote, aún llenos de actividades, hemos considerado todas esas cosas como centrales. Perdónanos porque cuando hemos hecho eso y hemos desplazado la vista de la cruz, la hemos quitado del centro de nuestras vidas, entonces el resultado ha sido que hemos estado muy activos, pero hemos estado operando en la carne. Perdona nuestra carnalidad, Señor. Señor, reconocemos que la cruz es la que hace separación entre lo profano y lo santo. Y por eso yo te pido ahora en el nombre de Jesús, que tu iglesia en esta nación no se avergüence de la palabra de la cruz, que confronte con energía, entrega y compromiso, con valor, Señor, las tinieblas alrededor nuestro. Porque lo único que tiene el poder para separar, para rescatar y separar lo profano de lo santo es el Jesús de la cruz, es la obra de la cruz. Por lo tanto, que tu iglesia hable de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro hoy por esta nueva oportunidad de ministerio y servicio. Señor, ayúdanos a poner manos a la obra. No solamente a la obra de entrega de alimentos físicos, sino a la más grande obra. Presentar la palabra de la cruz a este mundo. Y Señor, que las personas que vengan a este sitio en busca de comida se lleven algo más, se lleven el pan de vida. Úsanos. Señor, que sobren los voluntarios. Que hoy Franco, al quedarse, Señor, tenga que buscar más papel para escribir más. Que lo que queremos hacer es elevar a Cristo, exaltar a Cristo, servir a Cristo. Padre, ayúdanos a vivir la experiencia diaria y continua. Los ojos puestos en el Jesús de la cruz. Que no nos avergoncemos de Él. Y que experimentemos, Señor, en nuestras vidas fruto y el resultado. Tener la experiencia de la cruz como central. Gracia y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Vaya con Dios.